Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista de este día, martes 7 de julio del 2020, a través de Gafa TV Ecuador, para nuestro país y para el mundo entero a través de esta plataforma digital. Esta vez vamos a conversar, y es el tema que sigue todavía en plataforma, sigue en coyuntura, que es el asunto de la pandemia, el COVID-19 en Ecuador y en el mundo. Hemos invitado esta tarde al doctor Víctor Álvarez, él es presidente del Colegio Médico de Pichincha. Antes de iniciar este diálogo, diremos que hoy cayó una fuerte lluvia en el norte y en todo lado de la ciudad de Quito, y sobre todo en la plataforma de la avenida Amazonas. Al norte de Quito está inundada esa plataforma. Es la segunda vez que se inunda este sector gubernamental que ocupan un sinnúmero de instituciones del Estado. También ha llovido por sur, por norte, por los valles. Esa es una noticia que está este rato circulando por todas las redes de nuestro país. Saludamos ahora sí al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes. Un saludo por parte del Colegio Médico de Pichincha a toda su teleaudiencia a nivel nacional e internacional. Gracias a usted por su tiempo y por esta deferencia. Para comenzar, ¿qué sabe el Colegio Médico de Pichincha, y usted como su presidente, respecto a la situación de la pandemia en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha? Toda vez que a partir del cambio de semáforo de rojo a amarillo, las cosas como que han empeorado, ha colapsado el sistema de salud y la situación está bastante preocupante. ¿Qué sabe usted de primera mano, por favor? Bueno, nosotros estamos preocupados por la situación de la salud en la provincia de Pichincha y específicamente en el distrito metropolitano de Quito. Los datos que tenemos y haciendo un análisis estadístico de la infografía dada por el gobierno es muy alarmante. Mire que en el 3 de junio, cuando empezó la pandemia, el cambio del distanciamiento hacia del semáforo rojo al semáforo amarillo, el distrito metropolitano de Quito tenía 3.842 pacientes. Al hacer el cierre, que hicimos el corte el día de ayer, el distrito metropolitano tenía 8.195 pacientes. Es decir, que hubo un incremento de alrededor de 4.358 pacientes en más o menos un mes, 7 días. Un mes, 3 días, perdón. Eso es una cifra realmente muy alarmante, porque prácticamente subió más del 100% de lo que habíamos tenido los pacientes desde el mes de febrero, que hubo el primer paciente a nivel nacional, la primera paciente, la paciente 0 o 1, hasta el 3 de junio teníamos 3.842 pacientes. En esos 34 días de semáforo amarillo, hemos subido 4.538 pacientes a una cifra de 8.195, es decir, en un mes subimos más del 100% de los pacientes que teníamos en 3 meses. ¿Y en cuanto eso a los fallecidos? Ocasiona que ¿Y en cuanto a los fallecidos tenemos en este momento alrededor de 556 en toda la provincia de Pichincha. No ha habido un aumento muy alto, el aumento más o menos son de 237 pacientes fallecidos en este semáforo amarillo. Obviamente estamos hablando de aquellos reportados como fallecidos por coronavirus confirmados por el PCR. Entonces esta cifra también puede tener una variación al hacer un corte o una referencia con aquellos valores el exceso de pacientes, de decesos en el transcurso, haciendo un comparativo en junio del 2019, a junio del 2020. Todavía no tenemos esa estadística, estamos elaborándola. Pero lo que sí podemos decir es de que
las expectativas pasaron las expectativas que teníamos. Nosotros creíamos que iba a ser un crecimiento más sostenido. Conforme se van haciendo las pruebas, se van procesando las pruebas, va a haber un aumento de los pacientes contaminados. Eso tuvimos un ejemplo el día 30 de julio. Dígame. Doctor Álvarez, se ha duplicado prácticamente el número de contagiados en un mes y unos días, igual el número de fallecidos. ¿Y cómo está, usted que sabe como médico, como presidente del colegio, en cuanto al sistema de salud, cómo están los hospitales públicos, privados, cómo está la situación? Obviamente, como cualquier sistema de salud en el mundo, cuando existe una demanda excesiva, el sistema de salud tiende a tener una respuesta inadecuada, una respuesta no tan rápida, no tan ágil, y esto ocasiona que vaya habiendo ciertos niveles en la desatención, no en la desatención, sino en la capacidad de respuesta del sistema de salud. Hay que tomar en cuenta que al hablar de colapso no estamos diciendo que el sistema de salud no está atendiendo a los pacientes. El sistema de salud atiende a los pacientes, pero no está en la capacidad para tener el número de camas suficientes para hospitalizarlos o el número de camas necesarias para que tenga un paciente en estado crítico la oportunidad de tener un tratamiento especial como lo es en sala de cuidados intensivos. Nosotros no estamos diciendo que el sistema de salud en el distrito metropolitano de Quito no está atendiendo a pacientes, lo estamos haciendo, es nuestra función de los profesionales de la salud. Lo que colapsa y lo que está en niveles críticos y está por colapsar en algunos hospitales, ya lo ha hecho, por ejemplo, el Hospital General de las Fuerzas Armadas, es la capacidad que nosotros tenemos como espacio físico para dar la respuesta a las necesidades de atención del paciente. Usted debe saber que existen pacientes que tienen una sintomatología leve, moderada, grave y cuidados y crítica. Entonces, para la grave o para la moderada y grave y la crítica, sí tenemos problemas de número de camas y problemas de camas disponibles en cuidados intensivos. Doctor, en todo caso está muy claro, o sea, no es que están paralizados, suspendida la atención en los hospitales públicos y privados, sino que la capacidad no abastece a la demanda, a la cantidad de personas que están requiriendo del servicio de un ventilador, por ejemplo. En ese marco, viendo así los números, viendo así esa realidad, ¿fue un error entonces cambiar de semáforo el pasado 3 de junio de rojo a amarillo? No obstante, las voces que hubo de los profesionales de la salud, de gente especializada, que en el municipio, en el COE nacional, no se valoró, creo yo, correctamente y se dio paso al semáforo amarillo. ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros habíamos firmado una carta que le hicimos llegar al señor alcalde, en la cual la academia, los gremios, los especialistas en salud pública, los epidemiólogos, solicitábamos al señor alcalde que se haga una prórroga de unos días para empezar el cambio paulatino de semáforo rojo a semáforo amarillo. Esta situación de color quizás no lo entienda mucho la población, sino las medidas necesarias para que exista un proceso de transición entre el aislamiento, que estábamos todos metidos, entre comillas, y una situación, un relajamiento en estas medidas de contención que se reflejaba en el distanciamiento. Para eso había que hacer un trabajo en tener un sistema de salud un poco más fuerte. Había que hacer un trabajo también, y se tiene que hacer, un trabajo con la comunidad, porque en este momento ningún sistema de salud en el mundo puede soportar un crecimiento muy sostenido o un crecimiento exponencial de los casos. Entonces, sin tratamiento, sin tratamiento preventivo, sin tratamiento curativo y sin vacunas, donde tenemos que trabajar, pues es en la comunidad, para trabajar en un proceso de formación, de prevención, de promoción y de educación en la comunidad, para que la comunidad sea la transmisora de los mensajes y de los mensajes de los profesionales de la salud, y que sea la que se encargue de hacer un proceso de verificación, de seguimiento
de ayuda y de solidaridad para todos aquellos pacientes que han salido positivos y todas aquellas familias que se encuentran en este momento o que se encontrarán en un aislamiento epidemiológico, en un aislamiento familiar para no transmitir. El hecho en este momento es de trabajar en la contención y la mitigación de la transmisibilidad del virus. Ahí tenemos que hacer. No podemos seguir creciendo en número de camas porque vamos a seguir, por cada cama que crezamos, quizás si no existe un trabajo con la comunidad, vamos a necesitar 3 o 4 camas más. El proceso y el problema del coronavirus, el COVID-19, no lo vamos a solucionar en este mes y en el mes de agosto. Es un problema que lo vamos a tener que acarrear por lo menos por un año más y tenemos que estar preparados para no tener a corto, mediano y largo plazo brotes, picos e incluso oleadas que pueden poner más en riesgo a la situación de salud del país. Estamos conversando esta tarde con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de los Médicos de Pichincha. Doctor, para ir un poco más dinámico, a ver si hacemos más concreta la respuesta. En todo caso, yo diría varios pilares se debió haber tomado en cuenta para la estrategia. Uno comunicacional, otro de educación para la salud, otro de fortalecimiento del sistema de salud y otro yo creo que darle condiciones a la población para que pueda enfrentar la situación de la pandemia. Porque esta pandemia lo que ha hecho es desnudar, doctor, el sistema de salud, ha desbordado el asunto de salud, la pobreza, la miseria y los servicios. Esta es la gran demostración de la pandemia, que las debilidades del sistema de salud y del sistema social y económico ha salido a la luz. En todo caso, ¿por qué la salud en el Ecuador es una salud reactiva, curativa, y no es una salud preventiva, una salud activa? Bueno, el problema es que las políticas de salud del país se han centrado más en la salud curativa. Obviamente la salud curativa tiene mayor poder mediático, tiene mayor presencia en los medios de comunicación, es más visto y tiene más primera plana o mayor número de columnas en los medios de comunicación. Inaugurar un hospital de 10 pisos, un hospital de 400, 500 camas, que obviamente se inaugura sin talento humano y se inaugura sin tener todos los equipos adecuados, a inaugurar centros de atención, subcentros de salud, puestos de salud. El problema es que las políticas de salud fueron erróneas, no solamente en el gobierno pasado, sino en todos los gobiernos. No se ha dado un énfasis en la situación de la prevención y promoción, es decir, trabajar en el sistema primario. La situación económica también ha sido un problema. Estábamos pasando una crisis económica. El sistema de salud ingresó a la pandemia muy debilitado por la disminución de los recursos, por la disminución del presupuesto, por la desvinculación de una manera irracional de los profesionales, trabajadores y técnicos sanitarios, que eso fue lo que hizo un proceso de debilitamiento del sistema de salud. Nadie pensaba que iba a venir esta pandemia, pues la llegó y nos cogió de una manera muy precaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar, regresar a la mirada al primer nivel. Es que no tenemos más. Usted mire, regreso a la idea anterior, no tenemos medicinas para el coronavirus, no tenemos vacunas. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Pues en la comunidad, para hacer un trabajo en conjunto, para formar líderes de comunidad, líderes barriales, que sean los transmisores de este mensaje y que sean los facilitadores de un proceso de solidaridad en toda la comunidad con los profesionales y el Estado. Entre los tres tenemos que formar esta base: Estado, profesionales de la salud y comunidad. Trabajando en conjunto los tres podemos hacer una acción que mitigue la transmisibilidad del virus y podemos tener un proceso escalonado, un proceso de transmisión lenta que dé paso a la capacidad de respuesta del sistema sanitario. En todo caso, doctor, viendo estos números muy altos de contagios y de fallecimientos, no hay posibilidad, no sería recomendable desde el punto de vista sanitario, médico, retroceder al semáforo rojo, o solamente haciendo cuenta lo que usted dice, esa trilogía: Estado, comunidad
y profesionales de la salud para poder evitar el contagio y la muerte? Es que si no tenemos un trabajo en conjunto, ¿para qué regresamos al semáforo rojo? El semáforo rojo lo pasamos en 2 meses. La situación económica no dio abasto para eso, no estamos preparados. Se va a ver más problemas en la situación donde los niveles económicos son bajos. Si no hay un sistema de solidaridad, ¿qué es lo que ha pasado? Y le voy a poner un ejemplo y con esto voy a hacer gráfico. En la época de la pandemia, las familias que se encontraban en aislamiento, un aislamiento estricto por tener a alguno de sus miembros con coronavirus, con COVID-19 positivo, estaban abandonados a la suerte de Dios. Y a los 2 meses, ya cuando empezó a haber problemas, la población entró en una disyuntiva. O me muero de hambre o me muero del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? La gente tenía que salir a buscar sus recursos porque se moría de hambre. Los pacientes tenían que salir al centro de salud porque no tenían el acompañamiento del Estado, o tenían que salir a buscar cómo abastecerse de alimentos y medicinas. Al inicio nosotros decíamos, sí, la responsabilidad de la gente, pero empezamos a ver la situación real, en la que ahora sí nos entendemos por qué en Guayaquil y por qué en algunos lugares de Quito empezaron a haber gente muertos haciendo cola para comprar alimentos en la calle, porque si no salían igual se morían en su casa. Entonces, si nosotros queremos regresar a un proceso de medidas más restringidas, más radicales, tenemos que hacer un acompañamiento. Y ahí viene el trabajo del Estado, el trabajo de los profesionales y de la solidaridad de la comunidad. Uno de los elementos necesarios para salir de este problema es la solidaridad. Creo que es hora del momento que dejemos ese pensamiento individual y pensemos en común, en comunidad. Tenemos que hacer, es la única manera de salir de este problema. ¿Podemos meternos, encerrarnos nuevamente 2 meses? ¿Estamos en capacidad? Yo pienso que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar zonas en las cuales exista una gran cantidad de pacientes, zonas rojas en ese sentido, zonas calientes, y en esas zonas empezar a trabajar. Si es necesario hacer un aislamiento estricto, lo haremos, pero con un acompañamiento de la comunidad, con un proceso solidario de la comunidad, que eso es lo importante, la solidaridad. Doctor, gracias. Insisto a ver si podemos ser un poco más fluidos tengo un poco de preguntas. En todo caso, la disciplina con la solidaridad, una actuación correcta de la autoridad y el asunto de los profesionales de la salud sería muy importante para poco controlar la pandemia. En todo caso, cuéntenos usted como médico, ¿cómo están los profesionales de la salud? ¿Cuál ha sido el impacto en los profesionales de la salud de 3 meses y pico ya de pandemia y de su trabajo permanente atendiendo a las personas? Bueno, lastimosamente las preguntas que usted me hace yo no las puedo contestar como monosílabos. Yo no puedo decirle sí o no a las respuestas a las preguntas que usted me está haciendo. Yo tengo que explicar la situación, porque si no se dan procesos de malentendidos. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos cansados, estamos agotados, estamos con muchos compañeros que se encuentran en este momento en una situación de contaminados, infectados, que se encuentran aislados, algunos compañeros han fallecido. Entonces, es una situación muy, muy problemática la que tenemos. El agotamiento no solamente es físico, el agotamiento también es un agotamiento mental. Imagínense trabajar en ese sentido. ¿Y qué nos viene a futuro? Lo mismo, porque podemos crear muchos hospitales, aumentar las camas hospitalarias, las camas de cuidados intensivos, pero el país vive un déficit de médicos especialistas desde el 2012. Entonces, no vamos a tener la capacidad de multiplicar en pocos días la capacidad de talento humano, especialistas en medicina interna, en cuidados intensivos, en emergencia. Entonces, regresamos. Si no queremos tener ese problema, tenemos que trabajar en la comunidad, y en la comunidad los profesionales seremos los facilitadores, porque el peso va a caer en los dirigentes y en la gente que quiera trabajar por el bien de sus familiares, por el bien de sus vecinos y por el bien del país. Doctor Álvarez, en todo caso, al comienzo de la pandemia, los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario siempre reclamó y exigió al gobierno porque no le daban los implementos suficientes para protección. ¿Se ha superado eso? ¿Se logró superar? ¿Ahora podemos decir que están atendidos 100%? Imagínense, al inicio teníamos pocos pacientes, hoy tenemos más. La situación del equipo de protección cada vez es más
es más complicada. Nosotros hemos aprendido a trabajar con el equipo que tenemos, a reutilizarlos. Es una situación grave. Nosotros seguimos insistiendo en que no nos traten como héroes. Nosotros no somos héroes, somos seres humanos de carne y hueso, que lo que tenemos es una responsabilidad a la población, pero atrás nuestro también tenemos una familia, tenemos nuestra comunidad. Entonces, si no queremos tener este problema, necesitamos equipos de protección. Y si es que ¿y cómo podemos mejorar esta situación? Pues teniendo menos pacientes, y se tiene que romper este círculo vicioso de relajamiento de las medidas de bioseguridad, el incremento de pacientes, el incremento, el déficit de camas hospitalarias que conlleva a un número de equipos de protección inadecuado, personal de la salud contaminado, y regresamos nuevamente a la comunidad. Tenemos que romper este círculo vicioso. En el mundo, no solamente el país se encuentra con este problema, todos los países del mundo están, y las necesidades, la demanda de equipos de protección es alta. Entonces tenemos que trabajar también en ese sentido. La población tiene que ser nuestra retaguardia, tiene que ser nuestra defensa. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues sin relajarse, sin actuar de una manera alocada, sin pensar en la farra, en la playa, en el paseo, en nada de esas cosas, sino mantener las 3 medidas básicas: el distanciamiento, lavado de manos y la mascarilla. Eso es lo que pedimos. Al actuar la población con esas situaciones, ahorramos el equipo de protección para los profesionales de la salud. Estamos conversando esta tarde en GAFA TV Ecuador, para Ecuador y el Mundo, con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor, usted como profesional, como médico, y como ustedes han estado y están y seguirán estando al frente de batalla, ¿cuál es su opinión respecto al manejo del gobierno de la crisis sanitaria, y concretamente del ministro de Salud? Pues el ministro muchas veces ha dicho cosas que luego ha sido contradecido por el subsecretario o por otro funcionario. ¿Cuál es su opinión como profesional, como médico y como persona que está permanentemente luchando en esta pandemia? Bueno, nosotros iniciamos con un sistema sanitario débil por la disminución del presupuesto que habíamos tenido desde hace algunos años, por el desvinculamiento de muchos profesionales, técnicos y trabajadores sanitarios que eran necesarios para este proceso. Lastimosamente, se está apostando a algo que se llama la inmunidad de rebaño. Es una situación a la cual, si se la quiere llegar, tendremos que tener un costo social muy elevado, números de víctimas muy grandes. Y lo que nosotros hemos dicho, no queremos confrontar. Nosotros en este momento lo peor que podemos hacer es confrontar entre los sectores involucrados en la pandemia. Creo que es el momento de unirnos, pero sí manifestamos, y de una manera muy radical. Los médicos no mentimos. Nosotros lo que estamos diciendo es la realidad que vivimos. No vamos a mentirle nunca a la población. Y tampoco vamos a decirle a la población del Distrito Metropolitano de Quito, a los quiteños, que el coronavirus está controlado, el COVID-19 está controlado, que todo está bien. Si tenemos en un mes alrededor de 4.353 pacientes más, si tenemos los hospitales al borde del colapso, si tenemos las camas de cuidados intensivos y las camas de hospitalización ya prácticamente con una cobertura del 100%, si tenemos un hospital que es el Hospital de las Fuerzas Armadas que se declaró colapsado el fin de semana anterior, nosotros no vamos a decir y no vamos a mentir a la población, a decirles que todo está bien, que se relajen. Hemos sido críticos en ese sentido, pero críticos no por confrontar, sino porque creemos que la manera de actuar es defender primero la salud antes que las situaciones económicas, los intereses económicos y empresariales. Creemos que también el 22 de julio se va a cometer un gran error al abrir las playas a nivel nacional. No tenemos infraestructura básica de sanitaria en esas playas. La mayor parte de la población se va a infectar, va a regresar. Vamos a regresar a tener un círculo vicioso. Tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a vivir esta nueva realidad. Pero ¿cómo se lo hace? De paso a paso. Es como cuando usted aprende a caminar, licenciado. Primero tiene que sustentar sus miembros, pararse, gatear, caminar y después correr. Nunca se empieza a caminar parándose y corriendo, porque a los 2 o 3 pasos usted se va a caer. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. No queremos confrontar, pero el mensaje al ministro es el siguiente: los médicos no somos mentirosos, no queremos
alarmar a la población, pero sí somos francos y directos. Nos estamos muriendo, nos estamos enfermando, la población se encuentra en este momento. Imagínense tener 90 personas, 90 pacientes en lista de espera. Una lista de espera y un cuidados intensivos quiere decir que en cualquier momento ese paciente ya no va a estar esperando que exista 1, 2, 3 camas. Ese paciente se va a morir. Entonces, trabajemos en conjunto. Nuestro llamado al señor ministro es que trabajemos en conjunto, que existan más pruebas, que se amplíen las pruebas. Tenemos 184,000 pruebas recién hechas, o sea, no cubrimos si al máximo al 1% de la población tienen pruebas, tanto PCR como pruebas rápidas. Hagamos más pruebas. Si hay más pacientes, pues lo habrá. Eso no es el problema. La ventaja es que al saber que hay más pacientes, sabemos de dónde vienen esos pacientes, en qué sectores están y podemos conocer las zonas más calientes en este sentido y hacer trabajos estadísticos de proyección con un respaldo epidemiológico y hacer medidas, protocolos y procesos para mitigar la transmisibilidad en esos sectores. Ahí se puede hacer eso. Doctor, al comienzo de la pandemia se le criticó mucho a Guayaquil por el mal manejo de esta pandemia. Guayaquil ha logrado salir de esta emergencia. ¿No es conveniente conversar con ellos? ¿No es pedirles un consejo por el bien del país, por el bien de la ciudad? Sería bueno cruzar ideas, cruzar normas que ellos han adoptado para poder paliar un poco la pandemia. Bueno, la experiencia de Guayaquil la aprendimos. La experiencia de Guayaquil fue una experiencia muy amarga. El sistema sanitario se lo vio al desnudo, un sistema sanitario muy disminuido, muy frágil, que no pudo tener una respuesta adecuada a esa gran demanda. ¿Por qué? Porque no había estas medidas, no había el empoderamiento de la población. En Quito hemos aprendido eso. ¿Por qué? Porque se hicieron medidas, cuando apenas empezó Guayaquil se hizo las medidas. Lo que sí necesitamos es trabajar conjuntamente todo el país, porque no estamos aprendiendo la experiencia, no estamos viendo en el sentido de qué es lo que necesitamos, que es trabajar con la comunidad. Todo el mundo hablamos de los estudios, de los exámenes, de los medicamentos que tenemos que dar, pero estamos regresando a lo que habíamos hablado hace un momento, a una política de salud curativa. Es el momento de aprender esa experiencia de Guayaquil y trabajar en la situación de la prevención y promoción. ¿Por qué se dio en Guayaquil? Hay factores muy importantes. Guayaquil estaba en lo que en este momento estamos pasando aquí en la sierra, vacaciones, fiestas de grado. El famoso, coincidió con la temporada del regreso de los migrantes del exterior. Todo esto hizo que no existan unas medidas de mitigación y de contención de la transmisibilidad. No se realizaban estas medidas básicas, lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento. Esto hizo que aumente el número de pacientes, el sistema débil colapsó, teníamos muchos muertos. Ahora no, la situación aquí en Quito es un poco más trabajada, el aumento es sostenido, pero ese aumento sostenido cualquier momento se nos puede escapar de las manos. No hemos ganado nada, lo que estamos haciendo es un proceso de contención y mitigación. Estamos trabajando en ese sentido, no debemos desfallecer porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios y puede haber procesos incluso más peligrosos de los que vivió Guayaquil en el mes de marzo y abril. Toca trabajar entonces específicamente en prevención. La ciudadanía tiene que ponerse la camiseta y cuidar su salud. Así es, ese es el mensaje. La Organización Mundial de la Salud, una de las estrategias para vencer el COVID, en marzo mismo dijo que es la solidaridad mundial. Y aquí también tiene que haber solidaridad entre los ecuatorianos. Si no hacemos un trabajo con la comunidad, el sistema sanitario va a colapsar. Trabajemos con la comunidad porque tenemos que darle ese apoyo a la comunidad y la comunidad tiene que ser quien enfrente, quien se empodere y tiene que ser solidaria. No hay más, licenciado, no hay más. No hay medicamentos, no hay vacunas, no hay más. O sea, nuestro trabajo es la comunidad, es nuestra tabla de salvación, es nuestro caballo de batalla para poder soportar, resistir el virus hasta que tengamos o la famosa inmunización de rebaño o por lo menos que llegue ya la vacuna y que tengamos una
mejores armas biológicas, mejores armas químicas para enfrentar a este virus. A esto habría que añadir, doctor Álvarez, pues que se transparente la información, que no se diga medias verdades, y eso porque siempre hemos oído que es parte de la realidad y todo esto. Esto contribuiría con la comunidad, con el trabajo de los profesionales y las autoridades, tratar de enfrentar con mayor fortaleza y con mayores elementos. En todo caso, a esto hay que agregar otra pandemia, que es la corrupción en el asunto de la salud, de los hospitales, justo en medio de esta crisis. ¿Qué piensa un médico? ¿Qué piensa el titular del gremio de Pichincha de los médicos respecto al reparto de los hospitales, a la compra de los PCR, a los sobreprecios, a todo este tipo de cosas? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, nosotros hemos sido radicales y yo he sido radical en esa situación. Pienso que aquella persona que trata de lucrar, que trata de beneficiarse con procesos de corrupción en una época de pandemia, es un ser miserable. Está cometiendo un delito de lesa humanidad. Mire que todo el mundo habla de la corrupción, todo el mundo dice, bueno, pero que nos devuelvan el dinero, que recuperemos la plata. Se puede recuperar la plata, lo podrán y quizás lo logren recuperar la plata, pero nunca vamos a recuperar la vida de un ser humano. Nunca vamos a recuperar aquellos médicos, aquellos profesionales de la salud, aquellos pobladores que cayeron, que murieron. ¿Por qué? Porque cada vez que un dólar o un equipo de protección es mal habido, no es que podemos decir en este momento, es que tenemos hospitales. Claro que podemos tener un hospital, pero con lo que robaron podemos haber construido 3 más. No tenemos un hospital, hemos perdido 2. Imagínense lo grave que es que en un proceso de pandemia, en una situación muy crítica a nivel mundial, exista un cantón en la República, en el cantón del país, que es el cantón de Pedernales, que por culpa de la corrupción perdió un hospital. Eso es inaceptable. Eso es un delito de lesa humanidad. Es una situación de miserables, tratar de robar, enriquecerse con sobreprecios en mascarillas, en equipos de protección, en fundas de cadáveres, imagínense. Entonces ahí también tiene que haber un asunto preventivo para evitar la corrupción, ¿verdad? Debe haber una situación preventiva, debe haber leyes más fuertes y lo que sobre todo debe haber un sistema judicial ágil en el que se manejen las cosas rápidas. Debe haber sanciones ejemplarizadoras. Alguien decía en algún meme en el Twitter, decía, claro, a todo el mundo hacen las famosas intervenciones, requisas, empiezan a hacer las incautaciones y lo único que se queda detenido son las computadoras porque todos los implicados o están con el grillete o están tranquilamente circulando en la ciudad o están en Estados Unidos alojados en las casas de sus amigos o están en hoteles en Panamá o están en Perú o están en todos los sitios, pero no hay sanción. Todo el mundo se defiende porque lastimosamente es una red enmarañada en la cual todos quieren sacar provecho y todos se cuidan, son solidarios entre ellos, pero tiene que romperse y ahí también la población tiene que ejercer una situación muy fuerte. No tenemos medicamentos, no tenemos equipos de protección, no tenemos camas, no tenemos dinero para trabajar con la comunidad, pero sí existen un porcentaje mínimo que están enriquecidos, que se han aprovechado de los carnets de discapacitados. Mire, cada día hay una denuncia, pero y una denuncia en lo más sensible, en la salud. O sea, no es lo mismo robar, o sea, el hecho de robar en una carretera, en una obra civil, no es lo mismo que robar en un sistema de salud, porque en la carretera está afectando quizás a una tercera persona, pero en la salud está afectando la salud, el futuro de los ecuatorianos. La vida, directamente la vida, ¿no? Está en juego la vida. Es la vida. Cada dólar podría salvar una vida, doctor Álvarez, ¿verdad? Así es. Que tengo. Se ha hablado mucho de que ahora los gerentes de los hospitales, no todos, no son médicos, son ingenieros, son economistas, deberían ser médicos gerentes
pero en administración de la salud pública, pues. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, es que no es esa situación de ahora. Lastimosamente, en la década perdida, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que los médicos no somos administradores. Y llegó a tal extremo que hubo un hospital de tercer nivel en la ciudad de Quito que tuvo de gerente a una persona parvularia, a un ingeniero en sistemas. Entonces, esa es la situación. Primero, la medicina, para uno tener una idea, la carrera médica, la práctica médica, nuestra profesión es una profesión muy especial. A veces en la medicina 2 más 2 nunca son 4. Entonces tenemos que tener la experiencia y también tenemos que tener como es conocimientos y formación en la administración. Por eso hay una carrera, administración de hospitales. Pero esa administración de hospitales no solamente es aprender los números y aprender las fórmulas para administrar, sino se tiene que tener una idea de cómo es el acto médico per se, que se tenga, cómo se hace un proceso a nivel general de una situación hospitalaria. Hemos sido críticos en ese sentido y lo hemos solicitado y cada cambio de ministro hemos dicho, tiene que haber médicos con experiencia en administración hospitalaria que sean los encargados de llevar y ponerse a cuestas la administración de un centro hospitalario, mucho más si es de tercer nivel, que también hemos tenido problemas porque también han existido en nuestro gremio médicos corruptos en ese sentido, administradores corruptos, lo hemos tenido, pero no le quepa la menor duda que el gremio en ese momento ha actuado ahí. Y no nos van a engañar en ese sentido, porque eso es lo que nosotros estamos pidiendo. A nuestro gremio tener 3 cosas: honor, dignidad y solidaridad. Eso es lo que la base de la ética y del honor de los profesionales de la salud. Los 3 elementos son los que tenemos que actuar. Y sí, tenemos que seguir trabajando en ese sentido, tenemos que seguir buscando una alternativa para salir de esta crisis que se encuentra el sistema de salud, no desde este gobierno, desde la década perdida, porque ahí es cuando perdimos toda esa situación en la que manejábamos los profesionales. Nos criminalizaron la práctica médica, nos persiguieron, nos deshonraron. En fin, los médicos en esa década fuimos prácticamente todas las semanas en las famosas sabatinas, éramos humillados, éramos calumniados. Pero estamos así, tenemos esperanza de salir adelante y vamos a seguir luchando por la unidad de los médicos, por el trabajo con la comunidad, por un futuro, por un amanecer de una salud que esté basada en el sistema primario y una salud que sea equitativa, que sea vinculante y que se cumpla aquel precepto de la Constitución que nuestros pobladores deben tener acceso a atención de salud de calidad. Calidez sí lo hay, sí tenemos calidez, pero la calidad tiene que estar reflejada en la formación de los médicos, en el equipamiento, en el trato al paciente como un ser humano y no como un número estadístico. Doctor, tenemos una pregunta de un seguidor. Dice, ¿qué podemos hacer si nos infectamos? Escuché que ir a un hospital es muerte segura por la fuente de la carga viral. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, la carga viral, no, si usted ya se contaminó, la carga viral depende de cómo su organismo la soporte. El hecho, nosotros, ¿por qué nos recomendamos que vaya a un hospital una persona? Es porque el riesgo no es para él, sino para infectar. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Pues seguir las indicaciones, llamar al 171 y sobre todo autoaislarnos, ponernos mascarillas, separarnos de nuestra familia, tener medidas de prevención hasta tener el resultado. Una vez que tenemos el resultado positivo, obviamente se aísla toda la familia y tenemos que seguir en este proceso de aislamiento. La única medida que se tiene que hacer es el aislamiento. La protección hacia el prójimo, hacia nuestro vecino, hacia nuestro familiar. Esa es la única. Y sobre todo la otra situación. Protegernos quiere decir dejar a un lado esa mala costumbre que tenemos los ecuatorianos que se llama la automedicación.
Si nosotros tenemos eso y nos vamos a medicar, lastimosamente ahora hay un montón de cosas que andan en las redes, que las recomendaciones, que el dióxido de cloro, que la cloroquina, que esto, que este otro. Esto ha creado más problemas en los profesionales de la salud porque el paciente, además de tener un problema de infección por el coronavirus, que el 20% o 15% tienen síntomas y necesitan hospitalización por grave o en cuidados intensivos, pero ese 80% que ha tenido esa automedicación no llega al hospital por el problema en sí de los síntomas del coronavirus, sino llega por problemas colaterales, por efectos indeseables de toda esa automedicación que lo ha hecho de una manera irresponsable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, no automedicarnos, siempre acudir a un centro de salud, llamar al 171, tener un médico de cabecera o tener una situación con la telemedicina que en este momento se le está haciendo en los hospitales del servicio público y también en los hospitales privados. Doctor, en todo caso, esos remedios caseros, esos remedios alternativos, esos remedios ancestrales no funcionan definitivamente. No funcionan. Así, al igual como no funcionan aquellos medicamentos que al inicio lo teníamos como la panacea, la cloroquina, la hidroxicloroquina, que aparentemente era la panacea para trabajar. Mire, ayer la Organización Mundial de la Salud decidió ya no hacer más estudios de la cloroquina y hidroxicloroquina porque dicen que ya no tiene que ser, no hay un medicamento adecuado. Lo que tenemos que es evitar hacer todos este tipo de acciones que a corto plazo van a ser nocivas para el cuerpo humano. Acudir al médico, sobre todo tener las medidas de protección, utilizar la mascarilla, lavarse las manos, el aislamiento, porque como usted sabe, del 80%, un 60% son asintomáticos, es decir, tienen el virus en su organismo, no les da síntomas y tampoco lo saben. Están caminando normalmente por la ciudad, pero lo llevan el virus y son agentes de transmisión. Ese es el peligro que tenemos y esa es la particularidad que le hace muy peligroso al SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque se transmite a pesar de que el paciente no tenga síntomas. Doctor, para concluir, en todo caso, usted como médico está en contacto con otros médicos, con especialistas, con científicos. ¿Para cuándo la vacuna? ¿Hasta tanto qué? Bueno, hay proyecciones, todo se hace en base a proyecciones, más o menos en el mejor de los casos, aquí en el país tendremos la vacuna en el segundo semestre del 2021, si es que hay una vacuna lo más rápido posible. Hasta mientras que, la respuesta lo hemos dado en todo el programa. Regresar al sistema primario. Dar más apoyo a la prevención, la promoción y la educación de la salud. No hay más, licenciado, no hay a dónde más ir, porque el resto, algunos estudios sobre un medicamento hoy son, de los 10 estudios, 7 dicen que sí, 3 que dicen que no son adecuados estos medicamentos. De aquí a 15 días, un mes o 2 meses, el mismo medicamento se hace en otros estudios, resulta al revés, 7 en contra y 3 a favor. Entonces, de medicina no podemos hablar, lo que tenemos que hacer es prevención, promoción y educación para la contención y la mitigación de la transmisión del virus. Este ha sido un diálogo con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha. Para terminar, usted decía que no es prudente, pues las playas, este rato, las discotecas, las fiestas, podemos eso un poco postergar, algún rato hemos de bailar, ¿no es cierto? Algún rato nos debemos de divertir, nos debemos de tomar un traguito, pero ahora cuidemos la vida y tratemos un poco de nosotros mismos ser nuestros propios protectores. Y de esa manera les ayudamos a ustedes los médicos, les ayudamos a nuestros vecinos, les ayudamos incluso a las autoridades que a ratos presionados por ciertos sectores productivos abren las fronteras, abren las puertas, abren los aeropuertos y todo. Doctor, quisiera en poquísimas palabras que usted nos dé un mensaje reflexivo y de llamado a la ciudadanía. Bueno, el principal mensaje a la ciudadanía, a la comunidad, porque todos somos comunidad, es la solidaridad. Tenemos que empoderarnos del problema. Tenemos que ser no los elementos que caemos, no el factor del problema, sino tenemos que ser el elemento de la solución. Y eso lo podremos lograr con un proceso de unidad, con un proceso de disciplina, de solidaridad, de unión, de fortalecimiento de nuestras bases de la comunidad.
Dejemos atrás ese pensamiento individual, el pensamiento del yo, y trabajemos por la comunidad. Nuestra comunidad es nuestra familia. La familia es parte de la comunidad y la comunidad es el Estado. Si la comunidad nos falla todo. Trabajemos en eso, seamos solidarios, unámonos en un solo frente, que lo que hoy nos vamos a sacrificar, mañana lo podremos tener nuevamente. Pero el sacrificio es en este momento. Ayúdenos a los profesionales de la salud. Sean solidarios con nosotros, sean solidarios con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos. Esa es la única alternativa, licenciado. Muchas gracias, doctor. Respeto, solidaridad y querernos nosotros mismos y querer a los demás. Ese sería un mensaje final para protegernos y para no estar un momento determinado en los hospitales que están colapsados y con los médicos que también están ya bastante cansados. Gracias, doctor, muy amable por su tiempo, por sus comentarios, por sus reflexiones esta tarde que nos hace muy necesaria y muy oportuna. Hemos conversado con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, aquí en GAFA TV Ecuador, para Ecuador y el mundo, todos los días, a esta hora, conversando de lo importante, de lo que nos interesa y de lo que nos gusta hacer como periodistas y como comunicadores. Muy amables, señoras y señores, nos volvemos a ver el día de mañana en otro diálogo. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.